Muchas gracias. Bueno, tenemos aproximadamente un cuarto de hora para que podamos comentar sobre las ponencias o sobre lo que se nos ocurra. Ya tenemos algunas preguntas y voy a empezar con una mía, para José María. De su presentación, en donde nos ha resumido en qué ha basado su crecimiento lo ha basado en tener al hombre, encontrar a la persona, pero nos ha dicho que encontrar a la persona con unos determinados valores. Y yo le querría preguntar que si en alguna ocasión se ha encontrado, una vez contratada la persona, incluso consolidada en algún puesto directivo, que haya detectado que los valores no están alineados con los de la compañía. ¿Qué ha hecho en ese momento? Sí, pues, hombre, se ha dado el caso. Entonces, si la persona no tiene todos los valores que nosotros esperamos de ella, vamos a intentar transmitírselos y vamos a dedicarle tiempo. Y normalmente se consigue. Y si, bueno, yo creo que nunca hemos fracasado. O sea, se le ha dado tiempo. Es un enriquecimiento mutuo, o sea, tú eres receptivo a sus valores, que los tiene. No tiene los tuyos, vamos a intentar que los aprenda, ¿no? Y si me preguntaras, y si no llega a aprenderlos, entonces lo mejor que puede hacer es que deje la compañía. Recordando de nuevo a Baltasar Gracián, que nos decía, para los que somos de Aragón y sabemos jugar al guiñote, que tan importante como jugar bien los triunfos es el descarte. O sea, no dudemos y también hay que separar alguno. La segunda pregunta va relacionada con, has comentado que yo no estudié, era mal estudiante, pero después he leído mucho, sí, después sí que he estudiado. ¿Nos estamos encontrando hoy que los nuevos jóvenes titulados sí que han estudiado o sí que han ido a la universidad, pero ya no quieren estudiar más por su cuenta? ¿Nos están pasando un poco la responsabilidad de ese desarrollo a las empresas? Una pregunta un poco para los dos. ¿Qué opináis? Pues no soy capaz de darte una respuesta, sinceramente. Yo creo que hoy hay un nivel de formación muy alto y que, al menos en nuestro caso y por lo que yo conozco, este nivel de formación en la gente que vale, la gente que avanza, la gente que se desarrolla, se mantiene, se actualiza y se pone al día. Yo recuerdo ahora, si me están apareciendo ideas, cantidad de chavales que salen con formación universitaria, que luego hacen másters, que hablan la tira de idiomas, que hacen una carrera internacional. La sensación que yo tengo en mi entorno es que el tema de la formación es algo que está asumido por quien quiere desarrollar una carrera profesional. Sí, yo quisiera decirte, fíjate, cuando he dicho que había dejado de estudiar y que me puse enfrente a mi padre, pues el motivo que rompí con la escuela, yo he leído siempre, y cuando estudiaba, cuando iba al colegio leía, o sea, ha sido una pasión toda mi vida. Y claro, una de las asignaturas que yo disfrutaba era con una historia, porque para mí la historia pues era un libro y me sentía protagonista en la historia. Entonces, en el cuarto de bachillerato, cuando voy a los exámenes de fin de curso, lo primero que elegí fue historia. O sea, en el aula ponía historia. Bueno, esta es la mía, ¿no? Yo tenía un defecto, muchos, ¿no? Que cuando yo sabía que no sabía, que era casi siempre, pues le echaba mucha cara. Y si el profesor o el maestro de la Salle pues estaba distraído, pues mira, a lo mejor salía, ¿no? Pero cuando sabía que sabía, entonces no le echaba cara. Entonces, en el examen de historia me estaban haciendo las preguntas, las contestaba todas, y me hacen una pregunta que me dicen: ¿de quién es hijo don Juan de Austria? Juan de Austria, nada, vacío total, tú, ni idea. Tú. Y entonces uno de los hermanos, bueno,
me empezó a chotearse, ¿no? Con que usted no sabe y tal. Igual, otro hermano, más caritativo, me dijo, hombre, ¿de quién era hijo Felipe II, ¿no? Y yo le dije, pues de Carlos I o Carlos V, ¿eh? ¿De quién era hijo don Juan de Austria? Esto era ponerte la pelota delante de la portería y sin portero, ¿eh? Pero como no lo sabía, pues no lo sé. Entonces el primer hermano empezó otra vez a tomarme el pelo y yo me enfado, tenía un libro en la mano, se lo eché por la cara y le dije de su padre, ¿eh? Y me marché y entonces fue cuando dije a mis padres que no quería estudiar más. Y mi madre me entendió porque era hijo natural. Pero lo curioso es que esta anécdota la he contado en ambientes universitarios, ¿no? Y hago una pregunta y digo, ¿y vosotros sabéis de quién era hijo don Juan de Austria? Pues yo te aseguro que no lo saben, ¿eh? Entonces la gente se está preparando, ¿eh? Muchísimo más. Pero humanamente se están preparando, o sea, la gente lee, la gente tiene curiosidad, pues hijo, no, hay un gran déficit, que hay que cubrirlo, ¿eh? Sí, por ahí va la pregunta. Esta pregunta es para los dos, ¿no? Dice, a las personas y profesionales hay que quererlas, completamente de acuerdo, pero ¿cómo se quiere y se motiva e involucra hoy en día a nuestros profesionales? ¿Sigue vigente el planteamiento de la pirámide de Maslow, salario, seguridad, reconocimiento, etcétera? ¿O entran en juego otros factores? Bueno, yo responderé a una parte y la otra parte, la de querer, creo que le corresponde a José María, que lo ha apuntado antes. Evidentemente la pirámide de Maslow existe y es difícil pretender que alguien que no tenga cubiertas las necesidades mínimas haga otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en nuestra sociedad esto está conseguido. Y hoy, lo comentaba yo un poco antes, tengo la sensación, por la experiencia de mi empresa, que los empleados se motivan por muchas más cosas. Evidentemente tienen que tener un buen nivel salarial, pero incluso dentro del salario hay distintas maneras de hacerlo, hay distintas maneras de organizar en determinados momentos, en determinadas fases de la vida, que las cosas no son exactamente iguales, pero hay más cosas y este reconocimiento, esta información, este interés en desarrollo, en formación, etcétera, también se valora y se aprecia. Y creo que es el conjunto de todo lo que hace que uno haga su balance a la hora de comparar. Sí. Yo personalmente sería incapaz de trabajar en una compañía por mucho dinero que me pagaran, por mucho dinero, por mucha categoría que me diera el cargo que ocupara, si no fuera feliz. Imposible, ¿eh? Claro, todos nuestros trabajos, la mayor parte de nuestro día lo pasamos trabajando, ¿eh? Somos felices y las personas son felices cuando quieren y son queridas, o sea, están integradas en el proyecto. O sea, para mí esto es condición sine qua non, ¿eh? José María, ¿cómo incentiva a sus directivos? ¿Tienen participación en la empresa? No tienen participación en la empresa y nos incentivamos todos, ¿eh? Como la empresa es un proyecto, y es un proyecto muy vivo. O sea, antes he dicho, yo no me aburro en mi trabajo. A mí no se me ha ocurrido jamás decir, estoy aburrido, voy a venderme a la empresa. No, es imposible aburrirse, en una empresa que vivas, ¿eh? Si esta vivencia participan todos los ejecutivos y las cosas, es decir, participan los ejecutivos desde arriba, o sea, esto va desde arriba abajo, no va de abajo arriba, ¿eh? Y si la gente se siente partícipe del proyecto, enamorada del proyecto, pues el incentivo, en casa no existe, no hay horas extras. Vamos a ver, ¿eh? Y si tú fueras a las oficinas, hombre, el personal de fábrica, no porque hay los turnos, ¿no? Pero los ejecutivos, los ingenieros, tal, ahí el reloj no existe, ¿eh? Es una cultura, es una cultura. Sobre Danone, ¿qué es lo que más valora el personal de la empresa? A ver, según las encuestas, yo me puedo referir a ellas, lo que más se ha valorado
de la empresa por parte de sus propios empleados ha sido digamos, yo le llamo la credibilidad, o sea, la responsabilidad y el ser consecuente con sus compromisos. Cuando nosotros hablamos de un doble proyecto económico-social y cuando decimos que ningún empleado quedará nunca abandonado a su suerte, y lo respetamos, y lo hemos respetado al cabo de años y en situaciones a veces difíciles, pues bueno, esto es lo que hemos conseguido transmitir y la gente lo cree. Y esto, en el fondo, es lo que más se valora. Esta es sobre Ficosa. Dice, sabemos que es interesantísimo e importantísimo las relaciones personales en la empresa. No menos importantes son las relaciones a nivel familia-empresa. ¿Cómo debe ser la relación familia-empresa en una estructura empresarial como Ficosa, con 7 descendientes teóricos de la misma? Sí, esto es todo un proceso. O sea, fíjate que hay siete descendientes por parte de una familia y 5 por parte de otra. Bueno, pues esto ha sido un reto que la siguiente generación ese reto está ganado. Porque ha sido un proceso. Bueno, esto de los, ¿cómo se llama? Los de la empresa, tener un protocolo empresarial, y esas cosas a mí me suenan muy bien, pero estamos siempre en lo mismo, ¿no? Pisando de pies en el suelo y a ver quién es quién. Y entonces al final hemos tenido la suerte de que en las familias, pues la autoritas y la potestas, pues se define sola, o sea, dando libertad a que la gente ejerza, pues sobresalen. Y entonces se reconoce esa autoritas, y entonces esta autoritas lleva la potestad y ya está. Yo les digo a mis hijos y a mis sobrinos, hombre, nosotros lo hemos hecho muy bien, o sea, sus padres y nosotros, ¿no? Nuestras 2 familias, lo hemos tenido nosotros, lo hemos hecho muy bien. Ahora el problema es vuestro con vuestros hijos. Esto ya lo arreglarán ellos, si lo arreglan. Que cuando se habla de valores, ¿se refiere a valores profesionales o personales? ¿Podría dar ejemplo de valores requeridos? ¿Son estáticos o dinámicos? ¿De valores? Al hablar de valores, ejemplos de qué valores. Sí. Mira, los valores profesionales se estudian. Los valores personales se lucha uno consigo mismo. O sea, yo digo siempre a mi gente, si vosotros no sois capaces cada día, por la noche, de decir qué he hecho bien, qué he hecho mal y qué podía haber hecho mejor, os estáis equivocando. O sea, es una exigencia continua, personal, no colectiva. Yo en lo de la colectividad me repele un poco. O sea, el hombre es hombre, hombre-mujer me refiero. Entonces, para mí lo predominante son los valores personales, que la persona tenga inquietud para ser mejor, para luchar para ser mejor. Lo profesional, si uno lucha para ser mejor, te aseguro que lo profesional viene como consecuencia. Bueno, para terminar, más tenemos que ajustarnos en la agenda. Esta última pregunta, que no sé si va para quién de los dos, o incluso para mí, que me he referido a ello. Dice, ante las OPAs, deslocalizaciones, etcétera, ¿cómo puede el directivo quitar el miedo a los empleados? No, bueno, es que yo no tengo ni creo que pueda tener experiencias en OPAs. O sea, a mí es algo. Otra anécdota. O sea, yo tenía como socio una compañía americana que fue pasando, era el líder en el mundo en su momento, fue pasando de manos en manos a través de una OPA, y entonces el presidente de esta compañía, que fue opada, que era un estadounidense muy duro, vino de visitar al chairman que hizo la OPA. Yo me encontré con él en Connecticut, cenando, y él dice, José María, he estado con el nuevo chairman, fantástico, fabuloso, impresionante, strong man. Y ¿sabes qué me ha dicho solamente al entrar en su oficina? Me ha dicho, usted, Mr. Flynn, cuando venga a verme tiene 2 alternativas. Una, en un cesto, profit
and dividends. Y en la otra, si no, en este cesto no hay profit y dividends, con la otra mano otro cesto con su cabeza. Fantastic man, José María. Yo me quedé sorprendidísimo y le dije, mira, si el mundo empresarial, si el mundo capitalista es esto, hombre, yo no soy anti nada, pero desde luego no soy comunista, le dije. Ahora, si el mundo fuera este, yo comunista, porque estáis convirtiendo la empresa en una prostituta y a los directivos, a los empleados en mercenarios. Esta no es mi filosofía. En todo caso, yo sí que voy a agregar una pequeña receta sobre el miedo. Y además ya aprovecho para recomendar un libro que va a salir sobre la gestión del miedo después de Navidades, de Pilar Jericó. La primera autora que empezó a hablar en España del talento, pues ahora nos va a hablar del miedo. El miedo es malo, está claro, pero ese miedo, esa pequeña dosis de miedo que podríamos llamar respeto, pues a lo mejor nos ayuda a mantener un equilibrio también en lo que puede ocurrir y en entender mejor la realidad. La receta es sencilla. ¿Qué nos puede pasar ante una deslocalización, una OPA, un despido individual? Bueno, como mucho, que nos despidan. En medio, que nos cambien de puesto, que nos quiten estatus, incluso que intenten rebajarnos el sueldo si lo aceptamos. Pues bueno, pensando en qué haríamos si nos ocurre, se pasa el miedo. Es decir, si uno piensa, ¿qué haré si mañana mi jefe me llama y me despide? ¿Podré trabajar en otra cosa? ¿Podré convertirme en emprendedor, ya que estamos en el foro de los emprendedores? Quizá sea el momento de que deje de tener jefe y sea empresario. ¿O tengo la suficiente empleabilidad para buscar otro trabajo? Si uno es un buen profesional y buena persona, estoy casi seguro que no va a tener problemas. Pero pensando simplemente en lo que puede pasar, se pasa el miedo. Yo pediría que no tener miedo, tener fe y esperanza en uno mismo, porque este miedo está al alcance de todos. O sea, nuestra empresa, que hoy es y es una realidad, mañana puede dejar de ser. El mundo es muy cruel, la competencia es tremenda, es una selva esto. Bueno, si yo estuviera pensando, ¿y si mañana no sé qué? ¿Y si mañana no sé cuántos? Oye, mañana Dios dirá, tú, no pasa nada. Vamos a pisar fuertes en el presente. Confianza en uno mismo y fe en el futuro. Muy bien, muchas gracias a los dos. Seguro que las experiencias de vuestras dos empresas nos son de utilidad y conseguimos imitar, porque lo que está escrito, ¿para qué lo vamos a escribir o a inventar, como decía el conferenciante anterior? No inventemos el agua caliente en estos tiempos, copiemos y seguro que nos irá como a vosotros. Muchas gracias.